Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo de Eurovisión 2024. En este vídeo voy a reaccionar a la canción de Ucrania para Eurovisión 2024. Ucrania ha elegido a su representante a través del famoso festival Didir, que lo han ganado Alona Alona y Jerry Hill, que quedaron en segunda posición en el jurado y ganaron el televoto, pero ganaron el televoto de forma aplastante. Obtuvieron más de 723.000 votos. Y Yatak, que es el concursante que quedó en segunda posición por el público, obtuvo 107.000 votos del público, o sea que ganaron de una forma aplastante. Ucrania es un país que participa en Eurovisión desde el año 2003. Han participado en todas las ediciones menos en el año 2015 por la guerra. En estas 19 participaciones han ganado en 3 ocasiones. Es un país muy fuerte que siempre tiene mucho nivel y de momento son los favoritos a ganar. Están primeros en las casas de apuestas. Y al ver que ganaron el televoto de esta forma tan aplastante, tengo mucha curiosidad en escuchar esta propuesta. Así que vamos allá. Ucrania, Eurovisión 2024, Alona, Alona canta María y Teresa. 3, 2, 1, play. Pum, pum. Vale, vamos. Un poco desafinado el falsete, ¿no? Uf, sí. Vale, por Dios, qué cambio. Simplemente quiero decir una cosa. Sí, el falsete estaba un pelín inestable en algún momento. Se ha ido un poco de tono. Pero lo que quería decir es que el inicio, todo a oscuras, la figura de ella y el fondo naranja, naranja es un color como que, por lo menos a mí, que suele transmitir como esperanza. Entonces no sé por qué he sentido en este inicio que como quería transmitir como una situación de soledad o de sufrimiento, por eso estaba todo a oscuras y el color naranja de fondo como creciendo, en plan como intentando evocar que está intentando salir o estar resurgiendo de una situación traumática. Lo que me he inventado con solo esta imagen, pero es lo que yo he sentido, porque además ese falsete con todo a oscuras es lo que me estaba transmitiendo. Ya lo veré ahora con la letra. Seguimos. ¿Ves? Es como que está intentando crear una atmósfera, un aura. Ahí el falsete. Joder, vaya cambio. Es como un himno que está intentando reivindicar algo, ¿no? Porque su actitud es como a la defensiva, como escúchame. Y los coros están muy altos, no se le escucha. Toma, mira qué voz potente tiene. Vale, mira qué voz tan potente tiene y no se la estaba escuchando porque estaban los coros muy altos. Entiendo por lo que me estaba transmitiendo su actitud corporal. Está reivindicando algo, puede ser, o luchando por algo, ¿no? Creo que lo que estaba diciendo era algo importante. Por eso, unos coros para reforzar su voz. Como somos muchas voces, mucha gente que opina de esta forma. Es lo que yo estaba sintiendo. Si ese es el caso, creo que los coros, que no sé si eran los coros en directo o grabados, tienen que bajarles el volumen para que se escuche su voz y los coros, no que los coros la tapen a ella. Porque encima, ahora cuando han terminado los coros, se ha escuchado que tiene una voz súper potente. Entonces, que bajen los coros. Seguimos. ¿Ves? Es como transmite fuerza y que me hace voz tan potente. ¡Wow! Y nos estamos perdiendo esa voz por los coros. Los falsetes no se le dan bien o estaba mala. Vaya cambio. Vale, esto sí que es súper pegadizo. Menudos contrastes y cambios está viendo en la canción. Yo he sentido que al principio era una parte muy dramática. No quiero leer la letra todavía porque mucha gente en Eurovisión escucha las canciones por primera vez y no lee las letras. Lo único que sabe es lo que va a decir el comentador antes de que actúen. Entonces, por lo tanto, hay que escucharlas así, a ciegas, sin saber qué es lo que dicen y luego lo comprobamos a ver si lo que están expresando con sus voces y con la escenografía refleja el mensaje de la canción. Yo lo que sentía al principio es como un sufrimiento y una lucha,
Y en el estribillo lo que he sentido es que están pidiendo ayuda, por eso mencionan a la Virgen María Teresa, que supongo que es María Teresa de Calcuta u otra virgen. Entonces, yo lo que siento es que partimos de ese sufrimiento, de esa situación devastadora que estamos saliendo y en el estribillo piden esa ayuda y por eso mencionan a la Virgen María. Yo es lo que estoy entendiendo y lo comprobaré cuando traduzca la letra porque no quiero traducirla antes para ver si entiendo lo que realmente quieren expresar. Así que seguimos porque este estribillo es bastante pegadizo y además un contraste bastante fuerte en comparación con el resto de la canción, que empieza de una forma lenta, luego sí, unas estrofas tipo himno y un estribillo también tipo himno, pero más pop, como más comercial. Vamos a seguir. Diva María. Todas las divas nacieran como seres humanos. Entonces están pidiendo las ayudas a ella, ¿no? Sí, all the divas nacieron como seres humanos. ¡Ole! Otro cambio. Vale, la única frase que creo que ha dicho en inglés es todas las divas nacieron como seres humanos. Entonces, están refiriéndose como divas a María Teresa y a la Virgen María. Entonces, están diciendo que ellas tienen que ser como el modelo a seguir o que las están pidiendo ayudas o que ellas, a pesar de la vida de sufrimiento que tuvieron, se dedicaron a ayudar a los demás. Igual ese es el mensaje de la canción. Luego lo comprobamos. Y en cuanto a la canción, como he dicho, tiene una estructura interesante porque en cuanto hemos salido del inicio lento y la parte de los coros altos, y ella se ha puesto a cantar con su voz potente, la base, si la estáis escuchando, era pa. Estaba sonando eso mientras ella estaba cantando con la voz potente. Entonces, ese ritmo ya te estaba ayudando a meterte y además moderniza la canción. Y justo en el estribillo ha vuelto a aumentar ese ritmo con unos golpes de percusión más claros y eso hace que tú te vayas enganchando porque estás escuchando la melodía que es bastante pegadiza, ese na, na, mamá Teresa, pum, 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 pum. Entonces, claro, eso que hace que tu cuerpo se meta rápidamente en ese pum y tú estás ahí, pum, pum, escuchándolo inconscientemente y a la vez escuchando la melodía que es bastante pegadiza del nan, nan, mamá Teresa, nan, na. Es decir, no tiene una base musical muy potente que esté llamando la atención, pero es suficiente para que te enganche y prestes atención a la melodía que es muy pegadiza. Y ya en la segunda parte del estribillo ha crecido la música, que es lo que le da ese toque himno. Además de fondo se veía como un visual de la Virgen y todos los focos que han crecido, ha crecido la iluminación como... Es muy espiritual esto, yo creo que es una canción de ayuda. Lo cual, esto sí, Ucrania, país que actualmente está en guerra, que ganó en el año 2022, es así, por los votos solidarios por la situación que estaba viviendo, llevan una canción con tintes religiosos o de ayuda, esto puede volver a conmocionar una de dos. O el público dice, en serio Ucrania, otra vez buscando votos por lo mismo, o el público vuelve a empatizar por ellos por este motivo y por lo tanto volver a votar en masa por Ucrania. Eso también dependerá de la canción que de momento no pinta nada mal porque el estribillo es muy pegadizo, así que vamos a seguir. Me encanta porque la que está cantando lleva todo el peso corporal y de momento, vale, ya no había hecho nada. ¡Cómo mola esto! Molaría que saltase un coro gospel al escenario con ella para potenciar su entrada. Un rap, no me lo esperaba. Vale. Molaría muchísimo que tuviese un coro gospel detrás. Vale, un segundo. Ha molado mucho del cambio del estribillo, no me esperaba para nada. Esa entrada del hey ya, es como muy de himno, muy religioso, sonido como de otras culturas. Entonces molaría que ella, como de repente entra de la nada en el estribillo y luego se une, que en el momento que se una, se uniese con un coro gospel, porque además ella va vestida con una túnica como de un coro de iglesia, y además que hubiese incluso un cambio de iluminación con, por ejemplo, luz blanca, ¿no? Y potenciase más su entrada. Y mientras ella está rapeando, el coro gospel detrás con la otra cantante bailando. Rollo Sister Act, quedaría muy chulo. El rap creo que también es en ucraniano, así que definitivamente tengo que mirar la letra ahora después. Esta canción está teniendo muchos cambios en su estructura, pero de momento están bien llevados porque estamos empezando con una energía muy floja, con ese sonido como devastador y va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y te va metiendo cada vez más en la canción y
y te va motivando, ¿no? Porque este rap queda como motivador. Luego veré qué dice la letra. Continuamos. La atrás se ha quedado detrás en presencia. Como mueve el codo con el hey ya. Vale, viene el rap. Tiene que mantener un poco más. Oh, muy bien. Por Dios, respira. Oye, el último trozo lo ha hecho totalmente sin respirar. Muy bien, normal que aplaudan, lo ha hecho sin respirar. A ver, me muero de curiosidad de leer la letra, sinceramente. Creo que esta canción tiene un margen de mejora de cara a Eurovisión brutal. Fondo, como con el cielo, los focos y los focos blancos que pueden estar simulando como el cielo, esa parte celestial y ese visual de la Virgen María que tienen de fondo. Como todo el escenario es a oscuras, por lo menos en el estribillo, todo que sea de iluminación blanca sí es algo típico, pero te lleva ya a esperanza, a celestial, potencia mucho más ese sonido religioso himno que tiene la canción y ese mensaje de ayuda, esperanza que creo que tiene. Entonces, simplemente con esas mejoras de que el coro se una a ellas cuando están rapeando y bailen de fondo vestidos con túnicas, que se ilumine todo el escenario de blanco en las partes más religiosas o más de himno. Simplemente con esas dos mejoras, visualmente la actuación molaría mucho más y además estaría partícipe, ¿no? De ver a todo un coro bailando y tú desde el público o desde casa les imitarías y te metería más en la canción. Simplemente con esos dos detalles y la puesta en escena ya mejoraría muchísimo la escenografía y además que estamos hablando de Ucrania, que siempre las puestas en escena se las curra mucho. Es que necesita aquí un cambio de iluminación porque queda muy monótono. Tiene que controlar un poco más los falsetes porque se le van, no los controla bien, no lo aguanta. ¿Ves? Y además ha bajado la música, está la voz desnuda. Si el falsete está inestable se nota más. Tiene que controlarlo mucho o añadir un coro con ella para que no se note el descontrol. ¡Ahí está! Pues a ver, voy a ser sincero, sé que no he escuchado todas las canciones, solo llevo España, Francia y Ucrania, pero yo no siento que esto sea una canción ganadora para que esté primera en las casas de apuestas. Yo creo que es un poco la combinación de que puede tener un mensaje religioso o de ayuda unido a la situación que está viviendo Ucrania y que eso vaya a sensibilizar más a la gente y por lo tanto el televoto volver a votarla en masa y por ese motivo está primera en las casas de apuestas. Pero para el jurado no veo que la canción tenga tantos puntos fuertes. Una de ellas solo rapea, la otra canta, sí que tiene una voz más potente, pero los falsetes estaban más inestables y vocalmente no ha hecho nada tan poderoso como para que arrasen en los jurados o tengan una puntuación muy alta. Eso sí, la escenografía, como he dicho, tiene un amplio margen de mejora. Añadir un coro gospel, una coreografía y visuales, iluminación más blanca y con esos detalles ya tienen una escenografía que engancharía más, incluso que emocionaría más. Yo no he visto, ahora la volveré a escuchar, esta es mi primera reacción, ahora la volveré a escuchar y diré, pero yo no veo de momento el nivel ganador en esta canción. Bien, pues antes de volver a escuchar la canción para dar mi último análisis, vamos a traducir la letra. Aquí he encontrado una traducción directamente en español. Una corriente haciendo su camino. No importa, no importa que el mundo esté sobre sus hombros. Desvíos lluviosos, rocosos, pero debes saber esto, está en tu mano tu propia felicidad. O vamos niña, ánimo, o no soy santa, estoy viva. Todo esto es antes del estribillo, así que todo lo que estaba sintiendo de salir de una situación dramática o traumática o la esperanza puede tener sentido porque está diciendo de que lleva el mundo, el peso sobre sus hombros y que además que está en tu mano tu propia felicidad. Y luego añade lo de no soy santa, estoy viva. Y eso creo que quiere decir que todo el mundo comete errores o comete pecados en su vida. Seguimos. El estribillo, la María Teresa y la Virgen María están con nosotros, descalzas como sobre una espada, caminaban por el suelo. Esto quizás habla de las dificultades por las que se enfrentaron en sus vidas. Con nosotros, la Madre Teresa, diva María, todas las divas nacieron como seres humanos.
Por eso yo creo que lo de no soy santa, estoy viva va en ese sentido, que al final todas esas personas santas y emblemáticas fueron humanos y cometieron errores en sus vidas. Y que al final, como fueron humanos, también todos nos podemos comportar de esa forma y ayudar a los demás como hicieron ellos, ¿no? Quizás ese es el sentido de la letra. Seguimos que esto es la parte del rap. Ya desde pequeños buscábamos una manera, pero la vida es un bucle. Igual para los que caen, una niña todavía lleva sobre sus hombros dolorosamente un balde y ella sabe que es un defecto. No tienes razón otra vez, eres demasiado suave, ropa colgada sobre tus huesos, desnuda o yendo a casarte. Mira, también tiene un mensaje feminista, una crítica al machismo. Déjalos que deseen que nos rompamos. A veces solo tienes cierta energía, no hasta el codo, sino hasta el dedo. Y déjalos esconderse detrás de una sonrisa. Odio y envidia. Cuando dejas que la ira entre en tu corazón, en lugar de bondad y amor, pero hay santos en el cielo. Sus pies han visto esta tierra. ¿Sabes? ¿Ves? Es que al final la canción habla de eso, de que en la tierra digamos que hay muchos pecados, muchas banalidades, y al final de los santos han estado en esa tierra entre esos pecados y esas banalidades y han elegido hacer el camino correcto, ¿no? Yo es lo que intuyo que quiere decir. Tu camino espinoso, por eso no es en vano, aunque sea muy aterrador y oscuro, y a veces no es fácil, pero siempre estarán contigo. Ancestros que te siguen desde el cielo. Sí que tiene esa parte religiosa, de esa parte esperanzadora de pensar que hay más allá y que tus ancestros están contigo y te guían y te ayudan en tu vida. También tiene ese toque de esperanza que sentía, lo tiene la letra. Y por último, otra vez el estribillo, que es lo mismo lo de que Madre Teresa y Virgen María caminaron descalzas sobre el suelo y que son divas. Lo de todas las divas nacieron como seres humanos. Vale, entonces lo que creo que esta letra lo que está haciendo es coger a la Virgen María y a María Teresa como referentes porque son personas veneradas y diciendo que incluso esas personas santas también se enfrentaron y lucharon en su vida para buscar sus propósitos y lo que consideraban que era mejor. Entonces es una canción que habla sobre la lucha que han tenido las mujeres a lo largo de la historia, por eso escoge unos referentes tan antiguos y tan conocidos. Entonces también habla sobre todos los juicios que se han enfrentado las mujeres a lo largo de su historia, también hablan de esos pecados, esas dificultades, por eso es una canción que también es positiva, tiene ese mensaje de bondad y de amor y en definitiva de rechazar la negatividad cuando te enfrentas a adversidades. Porque al final la Virgen María representa la bondad, la compasión. Entonces lo que quiere decir es, incluso ella tuvo que luchar y enfrentarse a adversidades y no por esa negatividad de la vida, ella dejó de ser buena y dejó de hacer su camino y de luchar. Al final ese es el mensaje de la canción. Ahora, en cuanto a la canción, lo más destacable de esta canción es el estribillo potente que tiene. Como digo, en el estribillo la percusión es llamativa, pero no hay mucha base musical, no hay mucho instrumental, lo que significa que la percusión te atrapa y te centras en la melodía que es muy pegadiza. ¿Cómo se puede mejorar esta propuesta? Ya conocemos el mensaje de la canción, que se entiende perfectamente, porque al final tú por la actitud corporal de una de las cantantes, entiendes que está luchando, que se está resistiendo. Y es una canción que al final habla de la lucha de las mujeres a lo largo de toda su historia y que al final, aunque te enfrentes a adversidades, hay que ser bueno y bondadoso y no caer en la negatividad. Por eso tienen en referencia a la Virgen María. Entonces, potenciarla con una iluminación más blanca, más celestial, con iluminación más esperanzadora, es decir, colores más cálidos, puede tener esos colores oscuros al principio, pero luego un color más cálido. Y con un coro gospel que vendría fenomenal, sobre todo al final, necesita un final más apoteósico. En el final creo que se tiene que subir ahí el coro y no al principio que estaba muy alto y tapaba la voz de la cantante, tiene que subirse el coro al final y que ahí la cantante intente cantar, si puede, con voz lírica, si no sabe cantar con voz lírica, que intente hacer otros agudos, porque a veces los falsetes se le iban, pero algo más impresionante. Tiene que acabar con fuerza y empoderada, entonces tiene que ser un final más apoteósico y se puede ayudar del coro. Por eso creo que añadir un coro gospel es necesario en esta canción. Incluso podrían aprovechar y vestirse de distintas épocas para pillar mejor ese mensaje de hablar de toda la lucha de las mujeres de distintas culturas o diferentes épocas.
Entonces, a mí no me parece una canción ganadora, porque está primera en las casas de apuestas, es lo que he pensado en la reacción, ese mensaje religioso que tiene la canción, la gente lo va a unir con la guerra y posiblemente puedan arrasar en el televoto porque Ucrania, que está en guerra, va a llevar un mensaje de esperanza, que en verdad es un mensaje que habla sobre la lucha de las mujeres a lo largo de toda la historia, pero al final mucha gente se va a quedar con lo que ve la actuación y van a pensar que es una canción que también habla sobre la guerra, habla sobre las luchas, sobre las dificultades, lo van a enlazar con eso y probablemente puedan votar a Ucrania por ese motivo o no, porque a lo mejor dicen, mira, ya he votado por este motivo varias veces, no lo voy a hacer más. Eso todavía no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el estribillo es muy pegadizo, se le va a quedar a mucha gente en la cabeza, entonces con una canción tan pegadiza y probablemente que pueda intensificar esos votos solidarios, en el televoto tiene pinta de hacerlo muy bien, mínimo top 5. Pero en el jurado creo que sí que necesitan vocalmente hacerlo muy bien y añadir un poco más de dificultad y ese coro gospel para ser votadas en el jurado. Realmente de momento en el jurado yo no veo que sea una canción que pueda arrasar. Yo no lo veo de momento nivel ganador. Es mi opinión. Ya veremos cuando estén todas las canciones qué opino finalmente y si es a lo mejor la canción que más engancha. Pero ya de por sí, por lo menos si gana, tendría que ser porque han arrasado en el televoto y en el jurado ha quedado quinta, sexta, en esas posiciones. Eso puede ser probable, pero eso ya no es un winner alert de manual porque depende de la competencia y puede haber otra canción que a lo mejor sea top 3 en jurado y televoto y gane. Entonces, no sé que de momento va al número 1 de las casas de apuestas, pero yo no lo veo a nivel ganador de momento. Y esta es mi opinión de Ucrania, no sé qué opináis vosotros, decídmelo en comentarios porque esto es interesante, si es vuestra favorita y queréis que gane, decidme el por qué, qué es lo que os gusta o creéis que destaca esta canción por encima de las demás y nos vemos en las siguientes reacciones. Chao.